Bueno, continuando con lo que son nuestras clases, hoy vamos a ver lo que es el estudio de la tabla periódica. Como un concepto general, la tabla periódica se podría considerar como un esquema gráfico en el cual se hayan ordenados todos los elementos químicos. Estos elementos químicos se los ordena en función a ciertas variables, tales como el número atómico, el peso atómico, sus características análogas, en este caso las cargas que tienen, o sea, hay una serie de factores que van a coadyuvar a ese orden. Este orden que en el cual nosotros tal vez ya conocemos, ya, esta tabla es la que nosotros conocemos en la actualidad, que es la tabla de Mendeleev. Tiene una serie de características que muchos todavía no la han llegado a conocer. Pero para llegar a esta tabla, que de alguna forma es la actual, ¿ya? Ha tenido que surgir una serie de aportes de varios científicos a medida que han pasado los años, ¿ya? No ha sido esta la primera tabla, ha habido antecesoras, ¿ya? Y obviamente dentro de esas clasificaciones ya tienen una serie de características que las vamos a conocer ahora. La primera clasificación la hace Lavoisier, ¿ya? Lavoisier clasifica los elementos químicos en dos grupos, entre metales y no metales, ¿ya? ¿Qué es lo puntual que toma Lavoisier para dividirlos en estos dos grupos? Las características análogas, ¿ya? Si hablamos de analogía, se refiere a la similitud, al parecido que tienen esos elementos, ¿ya? Si hablamos de metales, características de los metales se encuentran en estado sólido, ya son electropositivos, buenos conductores de la electricidad, tienen brillo metálico, etcétera, etcétera. En función de eso se ha hecho un grupo. Y obviamente el otro grupo de los no metales indicaba de que estos elementos podían encontrarse entre los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, electronegativos, no tienen brillo metálico, malos conductores de la electricidad. En sí, bajo esas características ha dividido estos dos grupos, ¿ya? Pero a posterior aparece Dumas, ¿ya? Que es una clasificación más específica. Y dentro de esa clasificación tenemos las familias o grupos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace él? Por ejemplo, nos genera lo que son los halógenos y los anfígenos. Si hablamos de los halógenos, ¿ya? Dentro de los halógenos tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo, etcétera, etcétera, ¿ya? Las clasifica ya en grupos o familias con características análogas también. Y tenemos también a los anfígenos, ¿ya? Tenemos ahí el oxígeno, azufre, selenio, etcétera, etcétera. De la misma forma con características análogas, ¿ya? Podrían encontrarse en estado sólido, líquido, dependiendo de las características que éstas tengan. Pero lo puntual es que ya se considerarían como familias y grupos. Este aporte de alguna forma ha servido para la tabla de Mendeleev, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo analizamos desde un punto de vista vertical, ¿ya? O sea, vertical, aquí tenemos las diferentes familias de los elementos químicos. De alguna forma este aporte ha servido para generar esto. Y de la misma forma la Lavoisier, porque de alguna forma aquí tenemos los metales y aquí tenemos a los no metales. A posterior a aquello tenemos a Dobereiner, ¿ya? Dobereiner era un científico alemán quien propone lo siguiente, ¿ya? Las triadas. Las triadas para él era una conformación de tres elementos, pero de la misma forma con características análogas, ¿ya? De la siguiente, bueno, las elabora de la siguiente forma. Tengo al litio, como peso atómico tiene 7. Estamos trabajando con sus pesos atómicos, ¿ya? Masas atómicas, como quieran llamarlo, ¿ya? Y tenemos aquí otro elemento que es el potasio, cuyo peso atómico es 39. Esto obviamente se lo obtiene a partir de las tablas de tabla periódica también, ya como dato referencial. ¿Qué hacemos con estos dos valores? Las sumamos, ¿ya? 39 más 7, 46. Ese valor se divide entre 2, ¿ya? 46 dividido entre 2 a 23. Este dato, este peso atómico que hemos generado, corresponde al elemento sodio. Si analizo, tanto el litio, el potasio y el sodio son elementos análogos porque tienen las mismas características. Son metales, son electropositivos, ¿ya? Específicamente tienen como carga en su último nivel de energía un electrón. Eso hace que se las considere como eh, análogos, ¿ya? Y aquí aparece una triada de tres elementos. No sería dable que aquí utilicemos al oxígeno. Por más que se haga el dato que sea del oxígeno, esta triada no correspondería porque ya saldría de lo que en este caso de Bereiner menciona, ¿no? Tienen que ser análogos. El oxígeno es no metal y no correspondería para formar la triada, ¿sí? A tener mucho cuidado con eso. Otra triada, por ejemplo, tenemos al cloro, cuyo peso atómico es 35,
y aquí tenemos al yodo, cuyo peso atómico es 127. Si sumamos estas dos cantidades, ¿ya? 127 más 35 igual, dividido en 127 más 35 nos sale 162. Si lo dividimos entre 2, nos va a salir 81. Este dato correspondería al elemento bromo. Tanto el cloro, el yodo y el bromo se consideran análogos porque primeramente son no metales y también son electronegativos, y en su último nivel de energía tienen 7 electrones, ¿ya? Eso hace que se los considere como elementos análogos, y de esta forma estamos generando una tríada. Como les decía hace un momento, que aparezca aquí el litio comparado al cloro y al yodo tampoco sería una tríada dable. ¿Por qué? Porque no serían análogos, ¿ya? Ha tenido esta teoría, sí ha tenido una serie de obstáculos, ¿no? Obviamente ha tenido errores y todo aquello, no se las ha aceptado por esta razón, pero de alguna forma ha servido también como aporte para generar la tabla que conocemos en la actualidad, porque dentro de los grupos y familias también están presentes las tríadas, ¿sí? A posterior aparece Newlands. Newlands propone la ley de las octavas. ¿Qué hace Newlands? Hace un ordenamiento de todos los elementos que se conocía hasta ese momento. Ese ordenamiento se los hace en función a sus pesos atómicos en forma ascendente, o sea, de pequeño a mayor, ¿ya? Ojo, hasta donde ha aparecido este científico, muchos elementos no se habían llegado a descubrir, que también podría haber sido una de sus causas por las cuales no había sido aceptada esta teoría, pero de que ha servido como aporte, ha servido. ¿Cómo ha hecho esto? ¿Ya? Las ha ordenado en función a sus pesos atómicos, de pequeño a mayor. Por ejemplo, el litio tiene 7 berilio, 9 boro, 11. O sea, si se dan de cuenta, va subiendo. No es correlativo, porque aquí no hay 8, aquí no hay 10. O sea, ese dato tampoco ha hecho que tampoco se la considere. Inclusive en su momento, como no habían elementos, habían espacios en blanco, y eso ha provocado que esta teoría totalmente se deseche en su momento. Sin embargo, como les decía, ha servido de un aporte, bueno, un aporte significativo. ¿Cómo hace su clasificación? Cuando hablamos de la ley de las octavas, va a trabajar con el principio similar a las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿ya? Entonces vamos a contar eso, ¿ya? De 8 en 8 tiempos. De 1, mira, vamos a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Vamos a llegar a 8. En el primero tengo al litio y en el 8 tendría al sodio. Partiría del 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en el octavo estaría el potasio. Si se dan de cuenta, he generado un grupo o familia de elementos en función a la ley de las octavas. Si parto del berilio como principio, ¿ya? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al lado aparece el magnesio. Y si cuento de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aparece el calcio. Y si se dan de cuenta, he generado también otro grupo de elementos que también se considera como análogo. Si parto del boro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos al aluminio, que de alguna forma también se los consideraría como análogos, porque el boro es no metal. El aluminio en algunas tablas se podría considerarlo como polivalente, porque llega a formar complejos, y tienen en su último nivel de energía 3 electrones. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos al silicio. Nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos con el fósforo. Flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el cloro. Y listo. Si se dan de cuenta, hemos generado una serie de familias, ¿ya? Con características análogas, ¿ya? Sin embargo, como les decía, este tipo de aportes en la actualidad nos ha servido bastante para llegar a esta última tabla.